¿puedes imaginarlo? La verdadera razón detrás de ese aumento abrupto en tu nivel de glucosa en sangre, que te va acercando poco a poco a la diálisis, problemas renales y otras complicaciones severas, podría estar oculta en esos alimentos saludables que consumes diariamente. Esa supuesta dieta ligera y nutritiva que crees estar siguiendo, en realidad podría estar afectando gravemente tu salud metabólica. Y esto no es una exageración. El renombrado especialista japonés en diabetes, el profesor Martin Holmes, con más de 4 décadas de práctica clínica, reveló un dato impactante: más del 80% de los pacientes diabéticos y muchas personas con glucosa elevada, no es que no se esfuercen, sino que han estado haciendo esfuerzos en una dirección equivocada. ¿Te sientes identificado? ¿Eres de los que evita los alimentos grasos y pesados a toda costa, cuida cada porción, pero aún así no logras mejorar tus niveles de azúcar? Soy el profesor Ni, tu compañero de confianza en asuntos de salud. En el día de hoy, vamos a revelar la verdad sobre ciertos invitados frecuentes en tu plato que aparentan ser saludables, pero que en realidad afectan de forma severa tus niveles de glucosa. Comencemos aclarando una pregunta fundamental: ¿qué tan serio es realmente el descontrol del azúcar en la sangre? Muchas personas, especialmente en esta etapa de la vida, tienden a restarle importancia al hecho de tener la glucosa elevada. Creen que simplemente reduciendo el consumo de golosinas es suficiente. Pero amigos, esa es una equivocación muy peligrosa. 1. ¿Qué tan riesgosa es la descompensación del azúcar? Piensa en tus vasos sanguíneos como si fueran tuberías que llevan nutrientes esenciales por todo el cuerpo. El nivel normal de azúcar sería como agua pura que alimenta cada célula. Sin embargo, cuando el azúcar se eleva, el exceso de glucosa permanece en la sangre. De esta manera, nuestra sangre se vuelve una especie de jarabe espeso y pegajoso. ¿Te imaginas qué ocurre si este jarabe circula diariamente por nuestras venas? Es similar a dejar carne fresca sumergida por mucho tiempo en un concentrado de azúcar: se descompone, se deteriora y pierde su vigor. Lo mismo pasa con nuestros órganos. Si los diminutos vasos sanguíneos de los ojos se bloquean, la visión se vuelve borrosa o puede llegar a perderse por completo. Cuando los nervios de los pies sufren daño, experimentamos sensación de adormecimiento. En casos extremos, puede ser necesaria la amputación. Si los riñones se ven afectados por esta sangre densa, se inicia un proceso irreversible que lleva a la diálisis. Y ni hablar del corazón y el cerebro. El azúcar elevado es la principal causa de ataques cardíacos y derrames cerebrales. Déjame hablarte de un buen amigo, el señor Lee, de 65 años, un profesor retirado. Hace una década le detectaron diabetes. Desde ese momento, adoptó un estilo de vida más saludable que el de la mayoría: no fuma ni consume alcohol, mantiene horarios regulares de sueño y vigilia, y su alimentación es muy ligera. Su dieta habitual consiste en arroz blanco o papilla de arroz. Cuando tiene apetito, recurre a un poco de fruta. Creía que así lograría mantener sus niveles de glucosa estables, pero ocurrió lo contrario: su azúcar subía y bajaba sin control, y cada vez se sentía más agotado. El año pasado comenzaron a aparecer los signos clásicos de complicaciones: visión borrosa al leer, hormigueo persistente en los dedos de los pies. Estaba frustrado, sin saber qué estaba fallando. Y sé que muchos de ustedes también se sienten confundidos. Hoy vamos a revelar lo que se esconde detrás de ciertos hábitos cotidianos. 2. 5 alimentos saludables que alteran gravemente tus niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles de ellos consumes habitualmente? Presta mucha atención, porque a continuación voy a compartir contigo 5 alimentos que, aunque parecen beneficiosos, en realidad están afectando poco a poco tu salud metabólica. Los presentaré en orden descendente, del quinto al primero. Y el número 1 es tan habitual en nuestra cocina china que casi nunca falta en la mesa.
Es el más perjudicial y al mismo tiempo el más subestimado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Lugar número 5. Batata cocida y blanda, incluyéndola asada o en puré. Esto incluye especialmente el puré de batata o la batata al horno. Muchas personas se alegran al oír hablar de este alimento, ya que la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado entre los 10 vegetales más saludables del planeta. Es rico en fibra y se le atribuyen propiedades que promueven una vida larga. Pero aquí es donde se esconde el gran engaño, el problema radica en la manera en que se cocina. Existe un concepto científico conocido como reacción de hidrólisis. Cuando se cocinan alimentos con alto contenido de almidón a temperaturas elevadas durante largos periodos, como el boniato horneado o muy blando, la estructura del almidón se descompone. Y ese almidón modificado se convierte rápidamente en glucosa al entrar al organismo, casi sin requerir digestión. Esto provoca un aumento acelerado del nivel de azúcar en sangre en pocos minutos. De hecho, su índice glucémico puede superar incluso al del azúcar refinado. Un caso concreto, la señora Thompson, una vecina mía, tenía un nivel de glucosa ligeramente alto. Como había oído que el boniato era beneficioso para la salud, comenzó a desayunar todos los días una taza de puré de boniato. ¿El resultado? Al cabo de un mes, su glucosa en vez de disminuir, se elevó. Tras varios estudios, el médico identificó al responsable, el boniato. La señora Thompson se sintió muy decepcionada. Jamás pensó que un alimento considerado saludable pudiera convertirse en su dulce enemigo. Entonces, ¿el boniato es beneficioso o perjudicial? Todo depende de cómo se cocine. Si deseas comer camote, ten presente esta regla: es mejor que esté firme a que esté blando. Mejor consumirlo entero que triturado. Lo ideal es cocinarlo al vapor justo hasta que esté suave, pero conservando cierta firmeza. Además, es importante comer la fruta con su cáscara, ya que de esta forma se mantiene intacta la fibra dietética, lo cual ayuda a retardar considerablemente el incremento del azúcar en la sangre. En cuarto lugar, frutas deshidratadas. Siempre hemos escuchado que comer frutas es beneficioso para la salud. Sin embargo, para quienes deben controlar sus niveles de glucosa, la forma de consumirlas es crucial. El inconveniente está en las frutas secas, que se deshidratan para prolongar su conservación, como las pasas, lichís secos, dátiles rojos secos o mango seco. Estas frutas son verdaderas fuentes concentradas de azúcar. El dicho "la concentración es la esencia" en este caso no es cierto. Piensa en esto: al eliminar el agua durante el secado, lo que queda es una concentración muy alta de azúcar. Con 10 uvas frescas puede que te sientas lleno, pero un puñado de pasas puede incluir entre 20 y 30 unidades. Esto significa que consumes varias veces más azúcar que al comer la fruta fresca, aunque sin la misma sensación de plenitud. Además, en el proceso de deshidratación se pierde la valiosa vitamina C. Crees que estás ingiriendo algo nutritivo, pero en realidad solo estás consumiendo azúcar natural una y otra vez. No dista mucho de simplemente comer azúcar directa. Por eso, si deseas comer fruta, opta por las menos maduras y menos dulces, como la guayaba, manzana, tomatitos cherry o arándanos. Y controla siempre la cantidad. Con un puñado al día basta. En cuanto a las frutas secas y confitadas, evítalas siempre que sea posible. Tercer puesto, miel, mermeladas y azúcar moreno. Muchas personas creen que el azúcar blanca es un producto industrial y poco sano, mientras que la miel es una sustancia natural recogida por abejas, por lo que debe ser beneficiosa. Por eso, comienzan el día añadiendo miel al agua, untan mermeladas espesas en el pan y preparan postres saludables con azúcar moreno o negro.
Amigos, debo ser franco con ustedes, eso es engañarse a uno mismo. Natural no quiere decir que sea inofensivo, y mucho menos que no contenga azúcar. Tomemos la miel como ejemplo, más del 80% está compuesto por azúcares, principalmente fructosa y glucosa, que son azúcares simples que el cuerpo absorbe muy rápido. Su efecto sobre el nivel de glucosa en sangre no es más suave que el del azúcar refinado. Médicos japoneses han señalado con seriedad que, para quienes tienen diabetes, una cucharada de miel eleva la glucemia igual que una cucharada de azúcar común. En cuanto a las mermeladas, para mejorar su sabor y prolongar su conservación, contienen grandes cantidades de azúcar, jarabes y otros aditivos. Crees que estás consumiendo fruta, pero en realidad estás ingiriendo azúcar con sabor a fruta. En lo que respecta al azúcar moreno o negro, aunque contienen algunos minerales, siguen siendo azúcar y su absorción en el organismo es casi igual que la del azúcar blanco. Entonces, ¿qué hacer si tienes ganas de algo dulce pero te preocupa tu nivel de azúcar? En el mercado existen endulzantes naturales, como la stevia o la fruta del monje, Luan Wo. Estos no aportan calorías, no elevan los niveles de glucosa en sangre y son bastante seguros. Sin embargo, incluso estos deben emplearse con precaución, utilizándolos como una herramienta para disminuir la preferencia por lo dulce, y no para su consumo excesivo. En segundo lugar, están los jugos de frutas recién exprimidos. Muchas personas adquieren exprimidores costosos y consumen jugo fresco diariamente, pensando que es la forma más pura de obtener nutrientes. No obstante, la realidad es que al beber jugo, se pierde lo más valioso de la fruta, la fibra. La fibra funciona como una barrera que envuelve el azúcar, liberándola de forma gradual. Pero cuando se usan cuchillas de alta velocidad para extraer el jugo, esa barrera se destruye por completo. Todo el azúcar queda libre y se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo, provocando un efecto muy fuerte. Para contrarrestar esta avalancha de azúcar, el organismo debe generar insulina en grandes cantidades. Con el tiempo, las células del páncreas se deterioran y mueren, lo que puede derivar en resistencia a la insulina o incluso diabetes. No es ninguna exageración. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha alertado que los azúcares libres representan una amenaza significativa para la salud actual, y el jugo de frutas es una de las fuentes más habituales de estos azúcares. Un ejemplo real, un hombre de 30 años que trabajaba en oficina comenzó a tomar 2 vasos grandes de jugo natural al día con la intención de desintoxicarse. En menos de 2 años, le diagnosticaron esteatosis hepática severa y prediabetes. Él no comprendía cómo podía sucederle eso si su alimentación era saludable. Amigos, recuerden siempre que es preferible consumir la fruta completa en lugar de su jugo. Si tienes dificultades para masticar, trocea la fruta en pedazos pequeños y cómela con calma. Deja de usar el extractor, te perjudica más de lo que crees. En primer lugar están el arroz blanco, el pan blanco y las gachas de arroz. Sí, el alimento más dañino para el control del azúcar en sangre, y que muchos consideran saludable, es justamente nuestra base alimentaria, arroz blanco, pan blanco y bollos hechos con harina refinada. ¿No te parece sorprendente? Muchos podrían decir, pero si no consumo dulces. Solo como arroz como siempre. Entonces, ¿por qué sube el nivel de azúcar? Permíteme aclararlo, todos estos alimentos son carbohidratos refinados. ¿Qué quiere decir esto? Que los granos enteros han sido procesados y pulidos, eliminando el salvado y el germen, que son las partes más nutritivas. Solo queda el núcleo, compuesto básicamente por almidón puro. Cuando este almidón llega al cuerpo, se transforma en glucosa casi por completo y de manera muy rápida. Algo peor es el congee, gachas, muy común en la dieta asiática.
Debido a su prolongado tiempo de cocción, el almidón se gelatiniza tanto que provoca un aumento del azúcar en la sangre más veloz que el arroz normal cocido. Existe una frase muy popular entre los médicos: para alguien con diabetes, una taza de gachas es equivalente a una taza de agua azucarada. ¿Recuerdas al señor Lee que mencionamos anteriormente? Él pensaba que, por estar enfermo, debía consumir alimentos suaves y fáciles de digerir. Así que cada mañana tomaba una taza grande de gachas acompañada con un poco de encurtidos. Lo que ignoraba era que ese desayuno aparentemente ligero y saludable era en realidad el principal causante de su azúcar elevada. Después de leer todo esto, es posible que te sientas abrumado. ¿Acaso no se puede comer nada? ¿Hay que limitar el consumo de frutas? ¿Incluso el arroz es un enemigo? No te preocupes, continúa leyendo. Donde existe un problema, también hay una solución. Queridos amigos, no pierdan la fe. Si existen factores que elevan el azúcar, también hay elementos que ayudan a reducirla. Los siguientes 5 superalimentos que puedes incluir en tu dieta serán tus aliados para controlar el nivel de azúcar. El primero de ellos es conocido como el rey de los granos integrales, la cebada perlada o avena integral. ¿Por qué es tan especial? Porque contiene una fibra soluble llamada beta-glucano, que no puede ser digerida, funciona como una esponja con una increíble capacidad para retener agua. Al consumir avena, esta fibra en tu intestino absorbe mucha agua y crea una sustancia viscosa similar a un gel. Este gel recubre otros alimentos, sobre todo los carbohidratos, como si los envolviera con una gruesa capa suave. Esto desacelera notablemente el proceso digestivo, lo que hace que el azúcar se libere de forma gradual en la sangre, ayudando a mantener niveles de glucosa estables y sin picos repentinos. Por eso, yo suelo llamar a la avena la cápsula gentil para el control del azúcar en sangre. ¿No te parece una descripción adecuada? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, incluso ha declarado que la avena sin azúcares añadidos no solo ayuda a controlar el azúcar, sino que también contribuye a disminuir el colesterol y el riesgo de enfermedades del corazón. Para quienes vigilamos la glucosa, es un doble beneficio. Pero ojo, cuando hablo de avena, me refiero a la avena integral, que debe cocinarse, ya sea en hojuelas grandes o en steel cut oats, avena cortada al acero. No estoy hablando de esas mezclas instantáneas del supermercado, cargadas de azúcar y crema artificial. Esas son comida basura. No las confundas. Al mencionar el melón amargo, también conocido como balsamina, muchas personas arrugan el ceño debido a su sabor fuerte. Sin embargo, sus beneficios para disminuir el nivel de azúcar en la sangre están respaldados por evidencia científica. Este fruto contiene 2 compuestos importantes, la charantina y el polipéptido P. Los estudios han demostrado que su estructura y función se asemejan mucho a la insulina humana, facilitando que el organismo utilice mejor la glucosa en la sangre y la transporte hacia las células, lo que ayuda a bajar los niveles de azúcar. Por esta razón, los expertos lo denominan la insulina vegetal. No se trata de un remedio casero sin fundamento, sino de un recurso avalado por la medicina actual. Hoy en día, diversas empresas biotecnológicas extraen estos compuestos activos del melón amargo para crear suplementos. Sin embargo, lo ideal es incorporarlo directamente en la alimentación diaria, ya que resulta más natural y seguro. ¿Cómo preservar su efecto para bajar el azúcar? Se aconseja consumirlo crudo o apenas cocido. Evita cocinarlo por mucho tiempo o a temperaturas muy altas. Una opción es preparar una ensalada fría con melón amargo o saltearlo junto con huevo. Son formas sabrosas y saludables de aprovecharlo. Incluir un poco de amargura por el bien de la salud vale totalmente la pena. En la dieta china no pueden faltar los productos de soya. Son un legado valioso de nuestros antepasados.
El tofu, la soya seca, la leche de soya sin azúcar e incluso el natto japonés son excelentes aliados para el control del azúcar. Estos productos tienen 3 beneficios clave. Índice glucémico bajo, prácticamente no provocan picos de azúcar en sangre. Ricos en proteína vegetal, que proporciona saciedad duradera, reduciendo el deseo de comer carbohidratos o snacks. Mejoran la sensibilidad a la insulina, especialmente el natto, que además contiene una enzima activa llamada natoquinasa, beneficiosa para disolver coágulos y proteger la salud cardiovascular. Así que, por favor, incluye productos de soya en tu menú diario. Por ejemplo, leche de soya sin azúcar en el desayuno, una porción de tofu a la plancha o soya fría en el almuerzo o la cena. Sabroso y saludable, todos los médicos y nutricionistas repiten lo mismo: come más verduras, especialmente hojas verdes crudas como espinaca, apio, acelga, brócoli, etc. Estos vegetales son beneficiosos por 2 motivos. Altos en fibra y bajos en calorías. Si comienzas la comida con un buen plato de vegetales, te sentirás satisfecho antes y comerás menos arroz o fideos. Ralentizan la absorción del azúcar, su fibra actúa como una esponja que retarda la subida de glucosa. Además, algunas verduras poseen propiedades especiales. Por ejemplo, el brócoli incluye un compuesto llamado sulforafano, que puede influir en el hígado para disminuir la producción de glucosa. Ten presente que los niveles altos de azúcar no solo provienen de los alimentos, sino que el hígado también genera azúcar. El sulforafano es capaz de frenar esta producción. Increíble, ¿verdad? Por eso, el orden en que comemos es fundamental, más adelante profundizaremos en eso. Pero por ahora, recuerda siempre incluir una cantidad generosa de hojas verdes crudas en cada comida. Muchos pacientes con diabetes temen consumir frutos secos por su contenido de grasas, pero esto es una gran confusión. Es importante diferenciar entre las grasas perjudiciales y las beneficiosas. Las grasas dañinas, como las trans presentes en la comida procesada, sí deben evitarse. Sin embargo, los frutos secos aportan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que resultan indispensables para el organismo. Consumidas con moderación, estas grasas no solo no elevan el azúcar, sino que ralentizan el vaciado gástrico, proporcionan saciedad, mejoran la sensibilidad a la insulina. Además, los frutos secos son ricos en magnesio, un mineral cuya deficiencia está muy relacionada con la resistencia a la insulina. Frutos secos recomendados: nueces, almendras, avellanas. Pero ojo, deben ser naturales, sin sal, sin azúcar ni tostado en miel. La cantidad importa: una pequeña porción del tamaño de tu puño, unas 10 unidades. Mejor consumirlos entre comidas como snack. Estos 5 tesoros: avena, melón amargo, soya, vegetales verdes crudos y frutos secos naturales, son grandes aliados para estabilizar la glucosa. ¿Cuál consumes más? ¿Tienes algún otro alimento secreto para controlar el azúcar? Compártelo en los comentarios y aprendamos juntos los 4 secretos dorados del control glucémico. Ahora que ya sabes qué evitar y qué incluir, necesitas saber cómo comerlo correctamente. Estos consejos han sido probados por muchísimas personas con excelentes resultados. Son más eficaces que tomar medicamentos. Apúntalos. Cambia el orden de los alimentos al comer. No empieces con arroz. El orden correcto es: primero una sopa clara. Luego muchas verduras. Después proteínas, pescado, huevo, tofu. Y al final, el arroz u otro carbohidrato. Esto llena el estómago antes de los carbohidratos y la fibra forma una red protectora en los intestinos, ralentizando la digestión y suavizando el pico de glucosa. Come despacio y mastica bien. El cerebro tarda unos 20 minutos en darse cuenta de que estás lleno.
Si comes rápido, comes de más. Mastica cada bocado al menos 30 veces antes de tragar. Esto también mejora la digestión. No comas en las 3 horas antes de dormir. Comer de noche, especialmente alimentos ricos en carbohidratos o grasas, afecta tu metabolismo, eleva el azúcar durante toda la noche y reduce la calidad del sueño. Establece esta regla: 3 horas antes de dormir, solo agua. Método del plato dividido. No necesitas contar calorías. Imagina tu plato dividido en 4 partes. 2 partes, la mitad, llenas de verduras de todos los colores, sobre todo hojas verdes oscuras. Las otras 2 partes se dividen entre proteínas y carbohidratos. Este método visual es sencillo y muy efectivo para mantener el equilibrio nutricional. Una parte del plato debe contener proteínas de buena calidad, como un trozo de pescado, una pierna de pollo o un bloque de tofu. La última sección debería destinarse a tu fuente principal de carbohidratos, que preferiblemente sea arroz integral combinado con otros granos, es decir, sustituir parcialmente el arroz blanco por cereales como arroz integral, cebada o quinoa. Esta proporción de la mitad del plato con vegetales, un cuarto con proteínas y un cuarto con carbohidratos saludables es la clave dorada que garantiza un balance nutricional adecuado y contribuye a mantener controlados los niveles de glucosa en sangre desde la base. Estas 4 estrategias esenciales son fáciles de implementar pero sumamente efectivas. No implican ningún gasto económico, solo la determinación de modificar tus hábitos a partir de hoy. Queridos amigos, la charla de hoy está por concluir. Hagamos un resumen rápido. Hemos hablado de los 5 grandes enemigos del azúcar que se esconden en alimentos que parecen saludables: batatas blandas, frutas deshidratadas, miel, mermeladas, jugos naturales exprimidos y, los más peligrosos de todos, el arroz blanco y la papilla de arroz. También descubrimos a los 5 protectores clave del nivel de azúcar en sangre: la avena, el melón amargo, las legumbres, las verduras de hoja verde y los frutos secos naturales. Y para finalizar, aprendimos las 4 tácticas doradas más poderosas, incluso más eficaces que los medicamentos: modificar el orden en que comemos, masticar despacio, no consumir alimentos justo antes de dormir y aplicar la regla del plato dorado. ¿Recuerdan al señor Lee, de quien hablamos al inicio? Tras implementar estas recomendaciones alimenticias, su vida cambió de manera asombrosa. Sustituyó su papilla de arroz del desayuno por avena con huevo, y respetó rigurosamente la secuencia de comer primero los vegetales, luego la carne y, finalmente, el arroz. En apenas 3 meses, su hemoglobina glicosilada descendió de un nivel alarmante de 9.5% a casi un rango normal de 6.5%. La experiencia del señor Lee nos demuestra que controlar el azúcar en sangre no tiene por qué ser una lucha dolorosa, sino una sabia transformación en nuestra forma de vivir. La salud es el tesoro más preciado que podemos otorgarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Si consideras que este video te ha aportado valor, compártelo sin dudar. Mándaselo a tus seres queridos. Un pequeño gesto puede marcar la diferencia en su vida. Desde hoy, toma las riendas de tu bienestar. Nos encontramos en el próximo episodio. Hola, soy la doctora Carla Miller, experta en salud cardiovascular. Perdón por comenzar con una pregunta tan directa, pero, ¿se dieron una ducha anoche? Y si la respuesta es sí, ¿alguna vez reflexionaron sobre el orden en que se lavan, la temperatura del agua o cuánto tiempo permanecen bajo ella? La mayoría seguramente pensará: lo hice como siempre, ¿por qué habría algo malo? Pero les aseguro que lo que estoy por contarles podría ponerles los pelos de punta. Si están bajo tratamiento para la hipertensión o la diabetes, les pido encarecidamente que presten atención hasta el final. El domingo pasado por la noche, mientras cumplía con mi turno en urgencias, recibimos un caso muy grave.
Se trataba de un hombre de 73 años que, mientras se bañaba como de costumbre, perdió el conocimiento de manera repentina y se desplomó. Aunque sus familiares actuaron rápido y llamaron a emergencias, al llegar al hospital ya había sufrido un paro cardíaco. Lo más alarmante es que, en mis 15 años de carrera como especialista en cardiología, he visto este tipo de situaciones con más frecuencia de la que uno imaginaría. De hecho, según los datos del Departamento de Bomberos, solo el año pasado se reportaron 3.247 incidentes relacionados con el baño. De esos casos, un 78% involucraba a personas mayores de 70 años, y lamentablemente, muchas no sobrevivieron o quedaron con secuelas severas. ¿Cómo puede representar un riesgo algo tan habitual como darse un baño? Seguramente muchos de ustedes se estén haciendo esa misma pregunta. La verdad es que bañarse es una acción mucho más delicada y compleja de lo que solemos imaginar. Con el paso de los años, el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos, del corazón y del sistema nervioso autónomo ya no es el mismo que cuando éramos jóvenes. Cada vez que recibo pacientes en mi consulta, siempre pienso lo mismo: gran parte de estos incidentes se podrían haber evitado simplemente con un poco de precaución. Durante el invierno, el riesgo aumenta aún más, y lo más impactante es que más del 90% de estos episodios peligrosos se pueden evitar si se modifican algunos hábitos muy simples. Ahora bien, deténganse un momento. ¿No les parece que esta información es fundamental? De esta forma, no se perderán datos valiosos que podrían salvar su vida o la de sus seres queridos. Tómense un instante para hacerlo ahora mismo. Perfecto, entremos en el tema. Vamos a revisar cuáles son esas costumbres en el baño que pueden representar un riesgo real para su salud. Basándome en mis 15 años de experiencia como médica, hoy quiero compartir con ustedes 5 prácticas que los mayores de 70 años deberían evitar por completo al momento de bañarse. Empezamos con la más frecuente de todas, que veo a menudo en urgencias: introducirse de manera repentina en agua muy caliente. ¿Ustedes también se sumergen directamente en la bañera con agua caliente apenas entran al baño? Esto ocurre con mayor frecuencia en invierno, cuando el cuerpo está frío, y muchas personas buscan el calor del agua caliente de inmediato. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria en el campo de la cardiología, he observado que este hábito es una de las principales causas de paros cardíacos repentinos durante el baño. Cuando un cuerpo enfriado se introduce bruscamente en agua con temperaturas superiores a los 42 grados, se generan reacciones intensas en el organismo. Los vasos sanguíneos se expanden rápidamente, lo que provoca una caída abrupta de la presión arterial, y el corazón se ve obligado a trabajar con más intensidad para compensar ese cambio. Les comparto un caso real que atendí personalmente. El invierno pasado, un hombre de 69 años fue trasladado a urgencias. Había pasado el día cuidando a su nieto bajo temperaturas muy bajas, y al regresar a su hogar, entró sin demora en una bañera con agua caliente. Se desmayó. Afortunadamente, su familia lo encontró a tiempo y logró recuperarse sin consecuencias mayores, pero la situación fue sumamente delicada. Siempre les explico esto a mis pacientes: cuando el cuerpo está expuesto al frío, los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor interno. Si de repente nos sumergimos en agua caliente, la temperatura de la piel sube rápidamente y los vasos se dilatan de forma abrupta. Esto puede causar una caída en la presión arterial de entre 20 y 30 puntos. Por ejemplo, si su presión habitual es 130, podría descender de inmediato a menos de 100. Como consecuencia, puede reducirse el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que genera mareos o incluso desmayos. Lo más preocupante es que el corazón reacciona intentando compensar esta situación, acelerando su ritmo de forma súbita y fuerte. Un corazón que normalmente late unas 70 veces por minuto puede aumentar a más de 100 latidos, lo que podría desencadenar arritmias.
Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ahora les voy a compartir un método seguro que siempre recomiendo. Lo más recomendable es hacerlo de forma paulatina. Comience mojando lentamente los pies con agua tibia, luego continúe con los tobillos, las pantorrillas, los muslos y la cintura, permitiendo que el cuerpo se adapte poco a poco. Inicie con una temperatura alrededor de 37 a 38 grados, que es tibia, y aumente gradualmente conforme el cuerpo lo vaya aceptando. Lo ideal es que este proceso tome entre 5 y 10 minutos para alcanzar la temperatura deseada. En especial durante el invierno, es fundamental precalentar el baño. Siempre insisto en que si la diferencia de temperatura entre el ambiente y el baño supera los 10 grados, esto representa un esfuerzo adicional para los vasos sanguíneos. Aunque parezca tedioso, esos minutos pueden ser vitales para su salud. Ahora hablemos del segundo hábito perjudicial relacionado con el baño. Muchos de mis pacientes, de manera equivocada, consideran que es beneficioso para el organismo permanecer más de 30 minutos en agua caliente a temperaturas superiores a los 40 grados. Existe la creencia extendida de que sumergirse por largo tiempo en agua caliente ayuda a eliminar el cansancio y estimula la circulación sanguínea. En particular, en nuestra sociedad, muchas personas mayores piensan que cuanto más prolongado sea el baño en agua caliente, más saludable será. Sin embargo, basándome en mi experiencia clínica, no puedo describirlo de otra forma que como una autodestrucción lenta. Permanecer más de media hora en agua que supera los 42 grados representa una exigencia para el corazón comparable a la de correr una maratón. Y este esfuerzo es especialmente peligroso en personas mayores de 70 años, cuyo sistema cardiovascular no está preparado para soportarlo. Quisiera compartir el caso de un paciente de 75 años que atendí el invierno pasado. Pasó más de una hora dentro de una bañera con agua caliente en un baño público y, repentinamente, perdió el conocimiento. Aunque el propietario del lugar llamó al servicio de emergencias, cuando el paciente llegó al hospital ya estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Su familia comentó, solo se bañó como de costumbre, pero precisamente esa rutina fue lo que desencadenó el problema. Siempre les aclaro a mis pacientes que, al estar demasiado tiempo en agua caliente, la temperatura corporal continúa elevándose. Puede aumentar desde los 36,5 grados centígrados normales hasta superar los 38 grados centígrados. Para disipar ese exceso de calor, el cuerpo comienza a sudar intensamente, lo que provoca una pérdida considerable de líquidos y electrolitos. Cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se vuelve más densa. Esto hace que su viscosidad aumente, lo que favorece la formación de coágulos. En esas condiciones, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para hacer circular esa sangre espesa por todo el organismo. Lo más preocupante es la alteración en la presión arterial. Permanecer demasiado tiempo en agua caliente provoca una dilatación constante de los vasos sanguíneos, lo que puede hacer que la presión baje entre 20 y 40 puntos respecto a su valor habitual. A continuación, quiero compartir la manera segura de bañarse que suelo sugerir a mis pacientes. En personas mayores de 70 años, la permanencia en la bañera no debe superar los 15 a 20 minutos. La temperatura ideal del agua debe situarse entre 38 y 40 grados, es decir, apenas de 1 a 3 grados por encima de la temperatura corporal. También es fundamental salir del agua por breves periodos para descansar. Lo que aconsejo es alternar entre 5 minutos de inmersión y 3 minutos de reposo. En mis consultas, siempre recalco que hay señales que no deben ignorarse. Si durante el baño siente mareos, náuseas, latidos acelerados, falta de aire o sudoración fría, debe salir inmediatamente del agua. Estos síntomas son advertencias que el cuerpo emite. Algunos me comentan,
pero si me baño tan poco tiempo, no llego a relajarme. Mi respuesta siempre es la misma: priorizar la seguridad es más importante que la sensación momentánea de bienestar. Si lo que desea es entrar en calor, es mucho más seguro y efectivo permanecer en un lugar templado tras el baño o realizar ejercicios de estiramiento suaves. Ahora quiero hablarles sobre el tercer hábito peligroso vinculado al baño. Este es un motivo que me llamó mucho la atención durante mi trabajo en urgencias: no tomar agua antes ni después de bañarse. Muchas personas piensan, si ya estoy sumergido en agua, ¿para qué beberla?, o creen erróneamente que beber agua tras el baño enfría el estómago. Sin embargo, después de 15 años dedicados a la cardiología, he comprobado que esta creencia es realmente riesgosa. Durante el baño, el cuerpo pierde más líquidos de lo que normalmente imaginamos. Un baño de 15 minutos puede ocasionar la pérdida de alrededor de 500 mililitros, equivalente a una botella de agua. Si el baño dura más de media hora, la pérdida puede superar el litro de líquido. Algo que observo con frecuencia en mis pacientes mayores es que, al envejecer, disminuye la capacidad para percibir la sed. Los jóvenes sienten rápido esa necesidad, pero a partir de los 70 años esa sensación se vuelve mucho más tenue. Por eso, en muchas ocasiones, estas personas se deshidratan sin darse cuenta. Permítanme contarles el caso de una paciente de 72 años que atendí el verano pasado. Ella no tomó agua después de bañarse y se acostó a dormir de inmediato. En plena madrugada llegó a urgencias con debilidad súbita en un brazo y una pierna. El diagnóstico fue un infarto cerebral leve, y el equipo médico determinó que la principal causa fue la deshidratación, que provocó el aumento en la viscosidad de la sangre. Cuando expongo esto a mis pacientes, siempre les aclaro lo mismo: ¿qué ocurre cuando alguien se deshidrata? En primer lugar, la sangre se vuelve más espesa. Al reducirse el agua en el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos y las plaquetas comienzan a adherirse entre sí. En esta condición, es común que se formen coágulos en la sangre, lo que incrementa de manera significativa la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto al corazón. Además, los riñones también resultan perjudicados. Cuando el cuerpo carece de suficiente agua, los riñones no pueden eliminar correctamente las toxinas, lo que ocasiona que éstas se acumulen en el organismo. Permítanme compartir cómo suelo aconsejar a mis pacientes que ingieran líquidos. Consuman un vaso de aproximadamente 200 mililitros de agua unos 30 minutos antes de bañarse. Esto contribuye a evitar la deshidratación durante el baño. También es recomendable beber agua mientras se está en la bañera, especialmente si la duración supera los 15 minutos. En ese caso, salgan un momento y tomen un poco de agua. Tras finalizar el baño, es fundamental beber al menos 2 vasos de agua, alrededor de 400 mililitros. Eviten hacerlo de una sola vez, es mejor repartirlo en pequeñas cantidades durante media hora. Si les preocupa que el agua fría pueda enfriar el cuerpo, pueden optar por beber agua tibia o caliente. Lo esencial es mantener una correcta hidratación. Algo que siempre enfatizo mucho es que el café y el té verde no son adecuados para rehidratarse. Debido a la cafeína que contienen, pueden aumentar la producción de orina y causar una mayor pérdida de líquidos. Asimismo, es totalmente desaconsejable consumir alcohol antes o después del baño, ya que el alcohol dilata los vasos sanguíneos y acelera la deshidratación, lo que puede resultar muy peligroso. Beber agua puede parecer una costumbre sencilla, pero en mi práctica médica siempre destaco que es un hábito fundamental capaz de salvar vidas. Ahora quiero compartir con ustedes el cuarto hábito peligroso relacionado con el baño. Esto es algo que observo con mucha frecuencia en mi consulta: bañarse justo después de haber comido o tras tomar algún medicamento. Muchos pacientes llegan a la sala de urgencias de nuestro hospital por este motivo. Me comentan: doctor, solo hice lo que siempre hago, comí y luego me bañé.
Como cardióloga con 15 años de trayectoria, me duele especialmente porque son situaciones de emergencia que podrían haberse evitado con un poco más de información. Tras ingerir alimentos, cerca del 30% del flujo sanguíneo total se dirige al sistema digestivo para facilitar la digestión. Si en ese momento decides bañarte, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, lo que disminuye considerablemente el riego sanguíneo hacia el corazón y el cerebro. Un problema aún más serio ocurre cuando se combinan estos efectos con la toma de medicamentos. Las personas que consumen fármacos para la presión arterial deben extremar las precauciones. Permítanme relatar un caso real. El mes pasado, una mujer de 74 años fue llevada a urgencias. Como siempre, había tomado su medicación para la hipertensión tras el desayuno y, media hora más tarde, se metió a la ducha. De repente, se desvaneció. Su presión arterial cayó a 70/40 y entró en estado de shock. Al conversar con ella, supe que llevaba años siguiendo esa misma rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad y el sistema nervioso autónomo se debilita, lo que convierte hábitos que antes no representaban riesgos en acciones peligrosas. Esto también ocurre con quienes toman medicamentos para la diabetes. Si el nivel de glucosa en sangre ya ha disminuido por la medicación y el cuerpo además consume energía durante el baño, puede desencadenarse una hipoglucemia. Esta condición puede provocar pérdida de conocimiento y desmayos, una situación que resulta sumamente riesgosa. Siempre les recalco a mis pacientes la importancia de organizar bien los horarios de la medicación y el baño. Después de ingerir alimentos, es aconsejable esperar al menos 2 horas antes de ducharse. En cuanto a los medicamentos para la presión arterial, su efecto máximo se presenta entre 1 y 2 horas tras la toma. Por esta razón, lo más seguro es bañarse antes de administrarlos o esperar unas 3 horas después de haberlos consumido. Cuando se trata de varios fármacos, es necesario extremar las precauciones. Muchos pacientes combinan medicinas para la presión y para la diabetes, por lo que hay que tener en cuenta las posibles interacciones entre ellos. El horario más seguro que sugiero para el baño es, por la mañana justo al levantarse, antes de desayunar, o 3 horas después de la cena. En estos momentos, el efecto de los medicamentos es más estable y el sistema digestivo no está sobrecargado. Si por alguna razón es inevitable bañarse tras comer o luego de tomar la medicación, se recomienda usar agua más templada y limitar el baño a menos de 10 minutos. En caso de sentir mareos, náuseas o sudor frío durante el baño, es fundamental salir de inmediato, recostarse y elevar las piernas. Esto favorece el retorno sanguíneo al cerebro. Por favor, consulten con su médico acerca de los medicamentos que están utilizando, ya que cada uno posee distintos efectos y tiempos de actuación. Finalmente, les hablaré sobre el quinto hábito riesgoso al momento de bañarse. Esta es la causa más frecuente, y desafortunada, de los accidentes que he observado en la sala de emergencias. El quinto hábito consiste en incorporarse de forma rápida o moverse apresuradamente justo después de salir del baño. Muchas personas, al terminar de bañarse, se apresuran a secarse y vestirse, especialmente en temporadas frías como el invierno. Sin embargo, según mi experiencia clínica de 15 años, es en este punto donde se genera el mayor riesgo. Yo lo denomino la principal causa de desmayos después del baño. Cuando el cuerpo ha estado expuesto a agua caliente, los vasos sanguíneos se dilatan al máximo. Si la persona se levanta de manera repentina, la gravedad provoca que la sangre se acumule en las extremidades inferiores, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. A este fenómeno se le conoce como hipotensión ortostática y resulta especialmente peligrosa en personas mayores de 70 años. Un caso reciente involucró a una mujer de 76 años que, al ponerse de pie rápidamente tras bañarse, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Por suerte, no sufrió una lesión grave,
aunque pudo haber derivado en una hemorragia cerebral. Además, los pisos húmedos del baño incrementan el riesgo de caídas. Si sienten mareo y se tambalean, podrían ocasionarse fracturas o daños cerebrales. Quisiera compartir con ustedes el procedimiento seguro que siempre aconsejo a mis pacientes. Después del baño, permanezcan sentados en la bañera por lo menos 2 o 3 minutos para descansar. Aprovechen ese momento para respirar profundamente y normalizar la presión arterial. Al levantarse, háganlo de forma gradual. Mi recomendación es la siguiente: primero, siéntense en el borde de la bañera, aguarden 30 segundos, después levántense despacio, esperen otro minuto antes de empezar a caminar. Esto también es válido al salir del baño. Eviten salir de golpe hacia un ambiente frío, ya que esto puede provocar una contracción súbita de los vasos sanguíneos y un aumento rápido de la presión arterial. Dejen la puerta entreabierta antes de salir para que el cambio de temperatura sea más gradual y salgan despacio. También les recomiendo que no se sequen estando de pie. Es mejor hacerlo sentados en una silla. En muchos baños públicos suelen haber sillas de plástico, así que aprovechen para usarlas. Al momento de vestirse, eviten la prisa. En especial, no intenten ponerse pantalones o medias mientras están de pie apoyados en una sola pierna, porque esa postura es bastante riesgosa. Por favor, siéntense o sosténganse de la pared cuando se vistan. Un consejo que siempre repito a mis pacientes es evitar cualquier actividad física intensa durante al menos media hora después de bañarse. Las tareas del hogar o el ejercicio deben realizarse solo cuando el cuerpo esté totalmente estabilizado. Si después del baño siente mareo, debe sentarse o acostarse de inmediato. Resistir esa sensación puede ser aún más peligroso. Quiero dirigirme especialmente a las familias de los pacientes. Si notan que una persona mayor tarda demasiado en salir del baño, acérquense a preguntar. Simplemente digan: ¿todo está bien en el baño? Esa pequeña pregunta puede hacer una gran diferencia. Hasta ahora les he explicado 5 hábitos que pueden ser peligrosos durante el baño. Aunque parezcan simples, según mis 15 años de práctica clínica, pueden ser vitales. Aunque a veces resulten molestos, es imprescindible cumplirlos para proteger su seguridad. Ahora les compartiré un método seguro de baño, basado en mis 15 años de experiencia clínica. Este es el método de baño seguro que siempre recomiendo a personas mayores de 70 años, antes del baño. Beba un vaso de agua al menos 30 minutos antes del baño. Si toma medicamentos para la presión o la diabetes, verifique el horario de ingesta. Siempre les recalco a mis pacientes que, si es posible, se bañen cuando el efecto del medicamento esté estabilizado. También es importante calentar previamente el baño. He visto muchos casos en urgencias causados por la diferencia de temperatura entre la sala y el baño. Durante el baño, la temperatura del agua debe estar entre 38 y 40 grados centígrados. Si no tiene termómetro, compruébelo con la parte interna de la muñeca. Yo siempre digo que debe sentirse apenas tibia al tacto. Al ingresar al agua, hágalo gradualmente empezando por los pies. El orden que recomiendo es: tobillos, pantorrillas, muslo, cintura, tardando unos 5 minutos en total. No se bañe más de 15 a 20 minutos. En mi experiencia, es muy beneficioso tomar una breve pausa en medio del baño para descansar fuera del agua. Durante el baño, si nota los siguientes síntomas, detenga el baño inmediatamente. Mareos, palpitaciones, náuseas, sudor frío, dificultad para respirar. Todos son señales de alarma que envía el cuerpo. Después del baño, hay que tener aún más precaución. Nunca se levante bruscamente al salir de la bañera. Siempre explico a mis pacientes que deben sentarse en el borde de la tina durante 2 a 3 minutos y luego levantarse poco a poco. Al secarse el cuerpo, hágalo sentado,
no de pie. Use activamente la silla de plástico del baño. Lo mismo aplica al vestirse, no se pare en un solo pie para ponerse la ropa interior o pantalones. Hágalo sentado o apoyado contra la pared. Después del baño, beba suficiente agua. Recomiendo beber al menos 400 mililitros, 2 vasos, repartidos en los siguientes 30 minutos. Situaciones en las que hay que tener especial precaución. Evite bañarse si tiene gripe o fiebre. He visto en urgencias muchos casos graves que ocurrieron cuando el sistema inmune estaba debilitado. Si su presión arterial está más alta o más baja de lo normal, también es mejor evitar el baño. En esos estados inestables, el baño puede provocar cambios peligrosos. Nunca se bañe después de haber bebido alcohol. En mis 15 años de experiencia, no he visto una combinación más peligrosa que el alcohol y el agua caliente. ¿Cómo pueden ayudar los familiares? Siempre les digo que es importante que se preocupen activamente por la seguridad de baño de los adultos mayores. Si el baño dura más de 30 minutos, verifiquen cómo está. Colocar alfombras antideslizantes y agarraderas es una excelente medida. Si el adulto mayor se siente mareado o muestra síntomas extraños después del baño, acuéstelo de inmediato y elévele las piernas. Hoy, como especialista en cardiología circulatoria con 15 años de experiencia, les he compartido en detalle 5 hábitos de baño peligrosos que las personas mayores de 70 años deben evitar. Resumiendo, no se meta de golpe en agua caliente. No se bañe por más de 30 minutos en agua que exceda los 40 grados centígrados. Beba suficiente agua antes y después del baño. Evite bañarse justo después de comer o tomar medicamentos. No se levante bruscamente ni haga movimientos repentinos tras el baño. Finalmente, quiero destacar algo fundamental: la mayoría de los accidentes pueden evitarse. Con un poco de cuidado y el conocimiento correcto, es posible bañarse con seguridad. Espero de corazón que puedan disfrutar de una vida más larga y saludable adoptando hábitos seguros en el baño. ¿Le ha sido útil la información compartida hoy? Comparta este video con sus padres, abuelos o cualquier persona mayor cercana. Un pequeño acto puede salvar una vida. Hoy mismo, cuando llegue a casa, revise su baño. ¿Cuenta con alfombrillas antideslizantes? ¿Tiene instaladas agarraderas? ¿Está la temperatura adecuadamente controlada? Además, hable con sus seres queridos sobre las prácticas seguras para bañarse que les he explicado hoy. Cuidarnos mutuamente es la expresión más auténtica del amor. Después de atender a numerosos pacientes, confirmo algo con seguridad: prevenir es mucho más importante que curar. Estoy seguro de que estos simples consejos que les he compartido contribuirán a que envejezcan de manera más saludable. Les deseo sinceramente una vida larga y plena gracias a un baño seguro. Muchas gracias. Amigos, este asunto impacta directamente en la movilidad y en la calidad de vida durante la tercera edad de todos los adultos mayores. Les pido que lean hasta el final, ya que se trata de un tema crucial relacionado con la salud. Frecuentemente mencionamos que el huevo es una excelente fuente de proteína y consumir uno al día está bien, pero ¿sabían que cuando el cuerpo empieza a desgastarse y los músculos disminuyen, un solo huevo podría no ser suficiente? De hecho, investigaciones científicas señalan que ciertos alimentos específicos facilitan la absorción de proteínas y el fortalecimiento muscular mucho más que el huevo, incluso hasta 10 veces más. Esto no es un simple rumor, sino una situación que cada vez se observa más en el ámbito clínico. He visto muchos adultos que hace solo 6 meses subían y bajaban escaleras sin problemas, pero que ahora, tras una caída, ya no pueden levantarse y han tenido que ser trasladados de emergencia al hospital. ¿Sabes quién está detrás de este problema? La respuesta es la sarcopenia.
Este enemigo invisible pone en peligro la salud de las personas mayores, causando una pérdida muscular acelerada que las vuelve débiles y vulnerables. Incluso actividades cotidianas, como subir escaleras o cargar objetos pesados, se vuelven complicadas, en casos severos, hasta girarse o levantarse de la cama representa un desafío. El riesgo de caída se incrementa, lo que puede derivar en hospitalizaciones y periodos prolongados de reposo en cama. Esto impacta negativamente en la calidad de vida, pero lo más importante es saber que la sarcopenia no es un resultado inevitable del envejecimiento, sino una condición que puede prevenirse e incluso revertirse. Solo hace falta consumir los alimentos adecuados, complementar la ingesta de proteínas y adoptar hábitos saludables. Así, no solo es posible mantener la masa muscular, sino también mejorar la movilidad, aumentar la energía y disfrutar de una vejez llena de dignidad y autonomía. Hoy compartiré con ustedes algunos alimentos que son verdaderos campeones en proteínas, mucho más efectivos que el huevo, cómo incluirlos en la dieta, con qué combinarlos para maximizar sus beneficios. Y qué métodos científicos pueden ayudar a las personas mayores a fortalecer sus piernas, reforzar el sistema inmunológico y evitar el encamamiento. Esto es crucial, no solo se trata de la salud de los mayores, sino también de preparar un futuro sólido y seguro para el propio proceso de envejecimiento. Ahora, comenzaremos desde el puesto número 5 en adelante, mostrando esos alimentos naturales ricos en proteínas que suelen ser poco valorados, aunque la ciencia ha demostrado que poseen efectos sorprendentes. Además, compartiré ejemplos reales para que comprendan que consumir los alimentos adecuados es más relevante que la cantidad que se ingiere. En el quinto puesto, soja verde, edamame y tofu. No subestimen a estos protectores musculares que son la soja y el tofu, ni el edamame que pueden encontrar en el mercado. Los derivados de la soja representan una fuente de proteínas de alta calidad, más accesible y beneficiosa para las personas mayores que el huevo. Esto no es un simple comentario, sino un dato respaldado por estudios científicos serios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán junto con la revista estadounidense Clinical Nutrition destacan que la proteína de soja es completa, pues contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo, comparable a las proteínas de origen animal, pero sin el inconveniente del colesterol. Para los adultos mayores con una función renal disminuida, los productos de soja resultan más suaves y se digieren con mayor facilidad. En especial, el edamame sobresale por su alto contenido proteico. Cada 100 gramos de edamame cocido aporta más de 11 gramos de proteína de excelente calidad, superando incluso a un huevo. Además, contiene una gran cantidad de hierro, cobre y calcio, nutrientes que contribuyen a regular la presión arterial, fortalecer los huesos, favorecer la formación muscular y retrasar la pérdida de masa muscular. Estos hechos no son solo una teoría, sino la clave que ha permitido a muchos adultos mayores recuperar su capacidad de movimiento. La señora Lesterdia, una taiwanesa de 72 años que en el pasado tuvo un negocio de desayunos y ahora disfruta de ir al mercado, sufrió una caída hace 3 años que le ocasionó una fractura en la pelvis. Antes se desplazaba con soltura, pero después del accidente comenzó a sentir miedo de salir y poco a poco terminó pasando la mayor parte del tiempo sentada en el sofá viendo televisión. Su vida se volvió monótona y pesada, y a los 6 meses su fuerza muscular había disminuido tanto que hasta levantarse del sofá le resultaba difícil y necesitaba ayuda. Su familia consideró que era un problema psicológico tras la caída, por lo que consultaron a ortopedistas y fisioterapeutas, además de darle suplementos, incluyendo proteína en polvo, aunque no hubo mejoría. Finalmente, en una charla sobre salud muscular, conocieron a una nutricionista retirada que detectó que, aunque la señora Lesterdia consumía huevos y 3 comidas diarias, tenía problemas dentales que le causaban inflamación y gases, lo que hacía que su consumo real de proteínas fuera insuficiente.
La especialista en nutrición le sugirió optar por productos de soja que sean de fácil digestión y con baja carga, como el edamame, el tofu suave y la leche de soja sin azúcar, asegurándose de consumir al menos 15 gramos diarios de proteína vegetal. Además, le recomendó realizar ejercicios sencillos para fortalecer las piernas, como levantarlas o apoyarse en la pared mientras se mantiene de pie. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Pasados 3 meses, la señora Lesterdia, quien antes dependía de la ayuda de otros, logró ir sola al mercado con su bolsa de compras. Sus familiares, asombrados, le preguntaron: ¿no decías que tenías debilidad en las piernas, cómo es que ahora caminas sin ayuda? Ella respondió con una sonrisa: desde que incluyo edamame en mi dieta diaria, estas pequeñas semillas me han salvado. Este tipo de casos se está volviendo cada vez más común en Taiwán. Muchas personas desconocen que al envejecer, la absorción de nutrientes se vuelve más lenta y la digestión más difícil, por lo que no basta con comer, sino que es fundamental comer adecuadamente para que el cuerpo aproveche bien los alimentos. Como el huevo contiene colesterol, muchos adultos mayores lo consumen en poca cantidad y no lo aprovechan bien. En cambio, los productos derivados de la soja representan una opción más segura y constante, especialmente el edamame, que carece de colesterol y es rico en fibra y minerales, constituyendo un superalimento ideal para preservar la fuerza muscular en las personas mayores. El tofu es muy adaptable en la gastronomía, puede incorporarse en sopas, al vapor o en ensaladas, sin resultar pesado y siendo sencillo de consumir de forma habitual. Por eso, si algún adulto mayor en tu hogar comienza a mostrar debilidad en las piernas o dificultad para mantener el equilibrio al caminar, no deberían depender únicamente de suplementos o medicamentos. Incorporar un poco más de edamame y tofu en su alimentación diaria puede ser un buen inicio para preservar la capacidad de moverse con libertad. Un plato de sopa tibia con tofu o un vaso de leche de soja sin azúcar podrían ser justo el impulso que necesitan para recuperar su energía. En cuarto lugar está la pechuga de pollo, una fuente de proteína natural con la tasa de absorción más elevada. Cuando pensamos en proteínas, muchos recuerdan primero al huevo, pero para numerosos expertos y nutricionistas, la pechuga de pollo es la verdadera campeona. No es solo una moda, sino que su efectividad está comprobada. La pechuga de pollo aporta entre 23 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, con muy poca grasa y un bajo contenido de colesterol, lo que la convierte en una de las proteínas animales más limpias y fáciles de asimilar por el organismo. Aún más relevante es que su perfil de aminoácidos es muy parecido al humano, lo que hace que su absorción sea sumamente eficiente, superando incluso a la proteína de suero o a otros suplementos. En otros países, entidades como la Sociedad Estadounidense de Medicina Deportiva, el Instituto Acheson y la Asociación de Nutrición Deportiva de Taiwán aconsejan que las personas de mediana edad y mayores consuman diariamente entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de su peso corporal. El pollo, en particular la pechuga, satisface esta necesidad de manera ideal sin generar una carga excesiva para los órganos internos. Un ejemplo claro de esto es el caso del señor Carl, residente en Changhua. Carl tiene 68 años y, antes de jubilarse, trabajaba en la construcción, realizando mucho esfuerzo físico en su juventud, por lo que tenía piernas fuertes. Sin embargo, no esperaba que, a solo 3 años de haberse retirado, sus piernas comenzaran a perder fuerza. Antes subía escaleras sin dificultad, pero ahora se cansa incluso al subir un solo piso. Lo más preocupante es que ha sufrido 2 caídas, en ambas ocasiones sin impactos fuertes, sino porque sus piernas se debilitaron y no pudo mantener el equilibrio. Al principio, su familia atribuyó esto a la edad,
pero el médico le diagnosticó una sarcopenia moderada, con una masa muscular inferior a lo normal. El médico le ofreció dos alternativas: consumir medicamentos o enfocarse en la alimentación y la actividad física. El señor Karl, con un carácter decidido, expresó: no deseo depender de medicamentos toda mi vida, prefiero mantener mi independencia. Su nuera, tras buscar abundante información en Internet, optó por introducir en su dieta un alimento sencillo y efectivo, una ración diaria de pechuga de pollo cocida, triturada y mezclada con arroz, que él consumía una vez por la mañana y otra por la noche. Dado que el señor Karl tenía dificultades para masticar, adaptaron la preparación utilizando una olla a presión. Cocinando la pechuga junto con un poco de jengibre y salsa de soja hasta que quedaba tan tierna que se deshacía en la boca. En ocasiones, la reemplazaban con una sopa espesa de pechuga de pollo, condimentada ligeramente con sal y cebolla picada, transformándola en un caldo nutritivo, rico en proteínas y bajo en sodio. Tras un mes de este régimen, aunque no aumentó su peso, sí comenzó a recuperar su fuerza muscular. Al cumplirse 3 meses, el señor Karl, quien antes requería un bastón para desplazarse, ya era capaz de recorrer toda la comunidad dando una vuelta completa. Se muestra orgulloso y comenta: ahora consumo carne todos los días y camino con más seguridad que antes. Más allá de la sencilla pechuga de pollo al vapor, existen muchas formas fáciles y adecuadas para personas mayores, como por ejemplo añadir tiras de pechuga de pollo a la papilla de camote, llamando la papilla de camote rica en proteínas. Otra opción es hacer puré de pechuga de pollo y mezclarlo con huevos al vapor, denominándolo huevo al vapor suave con pollo. También se puede cortar la pechuga en finas láminas y cocinarlas al vapor, para luego rociarlas con un poco de aceite de oliva y salsa de soja, creando una versión baja en grasa del pollo al vapor con sabor aromático. O preparar bolitas con el puré de pechuga de pollo y cocinarlas en una sopa de algas kombu, dando lugar a una sopa de albóndigas de pollo, una receta tradicional muy valorada por los adultos mayores. Muchas personas creen que la pechuga de pollo no es sabrosa, pero esto se debe a que no se cocina de la manera adecuada. Para las personas mayores, siempre que se prepare de manera adecuada, la pechuga de pollo resulta ser la opción más económica y eficiente para recuperar la fuerza muscular. En comparación con los costosos suplementos proteicos en polvo, este alimento natural ofrece saciedad, se digiere con rapidez y no sobrecarga el organismo. Es importante recordar que la recuperación muscular no es exclusiva de los jóvenes. Con las técnicas adecuadas y una alimentación suficiente y equilibrada, los músculos pueden regenerarse poco a poco. No menosprecies el valor de una porción de pechuga de pollo, ya que puede ayudar a que alguien con dificultades para mantenerse firme recupere estabilidad, o que quien no puede caminar largas distancias vuelva a hacerlo. Consumir diariamente una ración de pechuga de pollo es una garantía para mantener la movilidad corporal. En tercer lugar, encontramos al yogur griego, un excelente aliado para fortalecer tanto los músculos como el sistema inmunitario. Quizás pienses que el yogur solo favorece la digestión o es un snack ligero, pero en realidad, el yogur griego natural, sin azúcares añadidos y rico en proteínas, ya forma parte de las dietas para personas mayores en Europa y Estados Unidos, especialmente para quienes padecen sarcopenia o trastornos metabólicos. En comparación con el yogur tradicional, el yogur griego pasa por un proceso de filtrado que aumenta su contenido proteico de 2 a 3 veces, ofreciendo cerca de 10 gramos de proteínas de alta calidad por cada 100 gramos, las cuales son absorbidas eficientemente. Además, contiene leucina, glutamina y ácido gamma-aminobutírico, compuestos que no solo favorecen la formación muscular y disminuyen la pérdida de masa, sino que también promueven un mejor descanso y regulan el estado de ánimo. Todo esto juega un papel clave en la reparación corporal y el metabolismo general. A continuación, presentamos un ejemplo real. La señora Lupe, de 76 años,
es una persona muy modesta y sencilla, que habitualmente consume poca comida. Cada mañana se conformaba con un plato de arroz acompañado de encurtidos, y hasta entonces su salud y fuerza física eran buenas. Sin embargo, en los últimos 2 años empezó a sentir cansancio al subir escaleras, padecía calambres durante la noche y tenía problemas para dormir. Pensaba que esos síntomas eran normales por su edad, pero el año pasado sufrió una fractura en un hueso mientras estaba en el baño y fue ingresada en el hospital, donde le diagnosticaron sarcopenia avanzada. La nutricionista que la atendió detectó que su consumo diario de proteínas era muy bajo, sobre todo porque casi no ingería alimentos después de la cena, lo que ocasionaba que su cuerpo perdiera masa muscular durante la noche. Este aspecto es fundamental en el empeoramiento de la sarcopenia. La especialista le sugirió un hábito sencillo: tomar una taza de yogur griego natural sin azúcar todas las noches, aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Esto no solo ayuda a reponer proteínas, sino que el yogur griego contiene ácidos naturales que facilitan la producción de serotonina y melatonina, promoviendo un sueño profundo y estable. Al principio, la señora Lupe tenía sus dudas, pues temía que el yogur frío le resultara incómodo. Sin embargo, su hija lo mezcló con puré tibio de camote y se lo ofreció así, con un sabor dulce y agradable, lo que rápidamente le agradó. Ella consume 1 taza diaria de yogur griego, combinada con polvo de sésamo y rodajas de plátano, y en ocasiones añade canela, convirtiéndolo en un postre nutritivo y delicioso antes de ir a dormir. Tras 3 meses, su masa muscular se mantuvo estable, la fuerza en sus piernas mejoró notablemente y su calidad de sueño aumentó considerablemente. Sonríe y comenta: antes me despertaba 3 o 4 veces durante la noche, ahora duermo hasta el amanecer, me siento fuerte y bien, incluso mi nieto dice que camino más rápido. Por ello, no creas que el yogur es solo para el desayuno, el yogur griego natural es, en realidad, uno de los alimentos más valiosos para cuidar la salud en la tercera edad. Se aconseja consumir entre 100 y 150 gramos de yogur griego natural 2 veces al día, añadiendo 1 cucharada de polvo de nuez, sésamo, durazno, avena o puré de camote para aumentar la sensación de saciedad y el contenido proteico. Durante la noche, al ingerir el yogur, se recomienda añadir 1 fina rodaja de plátano para aportar triptófano y magnesio, lo cual contribuye a relajar el sistema nervioso y favorecer un sueño profundo y estable. Aquellas personas que experimentan sensación de frío en invierno pueden combinar el yogur con alimentos tibios, como avena o un puré caliente de batata. La clave está en la constancia: no esperes ver cambios en 1 o 2 días, pero si lo haces de manera diaria y acompañas con una rutina de ejercicios adecuada, los músculos se irán fortaleciendo paulatinamente, mientras que la energía y la vitalidad aumentan al mismo tiempo. Numerosos adultos mayores comentan que tras incorporar yogur griego en su dieta, perciben sus piernas más firmes y una mejor estabilidad al caminar, y esto no es un efecto placebo, sino que su organismo realmente está en proceso de reparación. Además, en segundo lugar, la batata roja, considerada un superalimento en Taiwán, destaca por su elevado contenido de proteínas. Es probable que ya hayas probado la batata, pero ¿sabías que la batata roja es en realidad el verdadero tesoro nutricional de Taiwán? Este tubérculo es un cultivo tradicional de las comunidades indígenas del este de Taiwán y, en los últimos años, ha ganado relevancia debido a su elevado valor nutritivo, posicionándose como una tendencia emergente en la alimentación saludable a nivel global. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación Agrícola de Taiwán y la revista internacional Food Science, cada 100 gramos de batata roja aporta entre 14 y 16 gramos de proteína. Además, contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, ácidos grasos omega 3, proteínas de alta calidad, hierro y vitaminas del grupo B.
También es rica en antioxidantes naturales provenientes de plantas y en compuestos fenólicos que contribuyen a reducir la inflamación y a frenar el proceso de envejecimiento. El retraso del envejecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunitario son aspectos reconocidos por las Naciones Unidas como pilares alimenticios para el futuro. En Taiwán, muchos nutricionistas y médicos especializados en la nutrición de personas mayores recomiendan el arroz rojo como una excelente alternativa al arroz blanco, especialmente para quienes suelen consumir arroz blanco pero presentan deficiencia de proteínas en su alimentación. Este alimento proporciona proteínas sin generar la pesada carga digestiva que suelen causar las carnes rojas o los pescados de gran tamaño, siendo una fuente natural, ligera y eficaz de proteína. Escuchemos un relato originario de Guangfu, en Hualien. El señor Zack, de 76 años, es un indígena que trabajó en la agricultura en las montañas y tenía un físico muy resistente. Sin embargo, hace 3 años, al jubilarse y trasladarse a la ciudad para vivir con su hija, su ritmo de vida se volvió mucho más lento y comenzó a realizar menos actividad física. Además, debido a la alimentación urbana basada principalmente en arroz blanco y fideos, y a que sus dientes están deteriorados, consume poca carne. Su hija notó que, aunque su peso se mantuvo estable durante 6 meses, sus movimientos se hicieron lentos, se fatigaba con facilidad y, en una ocasión al subir escaleras, su pierna perdió fuerza de forma inesperada, provocando que cayera 2 peldaños. En el hospital, los análisis mostraron una significativa reducción de masa muscular y un claro cuadro de sarcopenia, disminución de masa muscular asociada al envejecimiento. Su hija, quien trabaja como asistente social y no es especialista en nutrición, recordó que en la comunidad indígena los ancianos solían decir, antes, con el arroz rojo, nuestras piernas nunca se debilitaban. Entonces, comenzó a investigar sobre los beneficios nutricionales del arroz rojo y, tras consultar con un nutricionista, decidió modificar la alimentación. Empezó a mezclar arroz rojo con arroz blanco en partes iguales y le daba esta combinación al señor Zack 2 veces al día. En ocasiones preparaba gachas de arroz rojo para el desayuno, añadiendo camote y otros ingredientes. Para la cena, cocinaba arroz mezclado con arroz rojo acompañado de trozos de pechuga de pollo salteados. También cocía arroz rojo y lo mezclaba con yogur griego para aumentar la cantidad de proteínas, creando así un platillo nutritivo y equilibrado. Lo fundamental fue que incorporó el arroz rojo como parte habitual de la dieta, sin tratarlo como un alimento excepcional o fuera de lo común. Tras 3 meses, en la siguiente consulta médica, el doctor se mostró sorprendido al notar una mejora significativa en el índice muscular del señor Zack. Además de recuperar la fuerza en sus músculos, su presión arterial y los niveles inflamatorios, que antes se encontraban algo elevados, disminuyeron y su estado anímico mejoró notablemente. Empezó a caminar con mayor rapidez e incluso volvió a participar en actividades comunitarias, colaborando en la siembra de hortalizas y el cuidado del jardín. El señor Zack comentó sonriendo, ahora como menos que antes, pero camino más rápido. El arroz rojo no solo es un excelente aliado para conservar y aumentar la masa muscular en personas mayores, sino que también, debido a su bajo índice glucémico, su alto contenido de fibra y su capacidad para generar saciedad, contribuye a regular la presión arterial, el colesterol y el nivel de azúcar, además de ayudar a retardar el proceso de envejecimiento. Muchos adultos mayores, al aprender a preparar el arroz rojo, optan por utilizarlo de forma habitual en lugar de recurrir a suplementos. Se aconseja cocinarlo mezclado con arroz blanco en una proporción de 1:1, su textura es firme y no tiene sabor amargo, por lo que es ideal para el consumo diario. También se puede elaborar una papilla con camote y arroz rojo, añadiendo un toque de jengibre y pimienta para darle un sabor nutritivo y agradable. Al combinarse con yogur griego, se mejora tanto la textura como el aporte de proteínas. Puede servirse junto con huevos fritos, carne,
tofu, o bien utilizarse para preparar loncheras nutritivas que incluyan arroz rojo y platos cocidos, fáciles de elaborar y muy saludables. Asimismo, es posible incorporarlo en sopas o recetas con verduras, transformándose en una manera discreta de complementar la alimentación diaria. El arroz rojo no requiere de aditivos artificiales ni suplementos nutricionales, ya que es un alimento natural y completo. No permitamos que las personas mayores dependan únicamente del arroz blanco, optemos por introducir el arroz rojo. Una comida basada en arroz rojo puede ser la base para fortalecer y reconstruir masa muscular. En la lista destaca primero el garbanzo, considerado el rey de las proteínas vegetales y un aliado silencioso para frenar el desgaste muscular asociado al envejecimiento. Es accesible económicamente y sus beneficios superan a los de la carne roja. En diversas publicaciones médicas internacionales se lo reconoce como un superalimento vegetal. Este ingrediente ha sido poco valorado en Taiwán. También conocido como garbanzo corazón de pollo, es un elemento esencial en las dietas de Europa, América y la región mediterránea. En Taiwán, la mayoría de las personas solo está familiarizada con unos cuantos granos secos que se usan en preparaciones como ensaladas o slaps, sin saber que en realidad se trata de un superalimento rico en proteínas que los adultos mayores deberían incorporar diariamente en su dieta. En particular, la Asociación Americana de Medicina Deportiva y Nutrición señala que por cada 100 gramos de garbanzo se obtienen cerca de 19 gramos de proteína vegetal, una cantidad casi equivalente a la presente en la carne de res. Además, este alimento es una fuente abundante de aminoácidos, minerales, hierro y fibra saludable con antioxidantes que favorecen la formación muscular, combaten la inflamación persistente, regulan los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a la reparación celular. La composición de sus aminoácidos se asemeja mucho a la que el cuerpo humano necesita, y su alta digestibilidad permite una mejor absorción, algo especialmente beneficioso para las personas mayores. Déjame compartir contigo una historia que escuché. El señor Lester, de 83 años y residente en Ban Hoa, Taipei, trabajó como chofer de autobús en su juventud. Tras retirarse, su rutina diaria consistía en pasear por el parque cercano. Sin embargo, después del fallecimiento de su esposa, su ánimo decayó notablemente y también se redujo el contacto con sus amistades. Además, debido al deterioro de su dentadura, casi no consumía carne, lo que provocó una pérdida rápida de masa muscular. Al comienzo aún caminaba con firmeza, pero con el tiempo su forma de andar se volvió inestable. Durante el Festival del Medio Otoño del año pasado, al intentar bajar unas escaleras, su rodilla cedió y sufrió una caída. Por fortuna, unas personas que estaban cerca acudieron en su ayuda, evitando que el incidente pasara a mayores. En el hospital, el médico confirmó una pérdida considerable de músculo, y los análisis revelaron que llevaba mucho tiempo con una ingesta insuficiente de proteínas, además de presentar una inflamación crónica elevada. El señor Lester decía sentirse tan débil como una hoja marchita. Como no comía carne, su hija le llevó un libro sobre la alimentación mediterránea. La nutricionista le aconsejó incorporar diariamente un tazón de frijoles negros a su dieta. Al principio, esta recomendación le trajo resultados muy positivos. Su estrategia era bastante sencilla. Cada semana preparaban una olla de frijoles negros utilizando una olla eléctrica, los porcionaban y almacenaban en el refrigerador. En el desayuno, usaban esos frijoles para hacer una bebida de soja, a la que añadían polvo de sésamo negro sin azúcar como fuente adicional de proteínas. Para el almuerzo, los frijoles se machacaban y se combinaban a partes iguales con arroz y fideos, incorporando claras de huevo y vegetales, creando así una comida completa y saludable para llevar. Como refrigerio nocturno antes de dormir, mezclaban frijoles negros con yogur de banana, obteniendo un puré rico en proteínas, sabroso y sin provocar molestias digestivas.
Tras 3 meses de seguir esta rutina, el señor Lester ganó 2 kilos de masa muscular. Lo más destacado fue que él mismo comentó: he vuelto a tener confianza para caminar. Ya no necesitaba apoyarse en su bastón, se animaba a recorrer trayectos más largos y hasta retomó la costumbre de barrer hojas en el parque, compartiendo conversaciones con sus vecinos, como solía hacer. Reflexionó diciendo: comer adecuadamente sí puede transformar el cuerpo de una persona mayor. En países europeos y en Estados Unidos, los frijoles negros también se utilizan ampliamente en suplementos destinados a personas mayores. Diversos estudios han demostrado que la proteína vegetal, acompañada de actividad física, puede ser tan efectiva como la proteína de origen animal. Incluso cuando se trata de beneficios como la salud de los vasos sanguíneos o la disminución de la inflamación, las proteínas de origen vegetal presentan ciertas ventajas y los frijoles negros son un ejemplo sobresaliente. Son accesibles, no contienen grasas, no generan sensación de frío en el cuerpo y son fáciles de digerir, lo que los convierte en una excelente opción para la alimentación de los adultos mayores en Taiwán. Mientras que los huevos son reconocidos universalmente como una fuente clásica de proteínas, los frijoles negros suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, no solo contribuyen al desarrollo muscular, sino que también benefician el corazón, fortalecen los huesos y aportan bienestar general. Esa es una de las razones por las que él ha logrado mantenerse en buen estado hasta el día de hoy. A continuación, daremos a conocer 5 aspectos cruciales que a menudo se descuidan al complementar la dieta con proteínas, pero que frecuentemente provocan problemas. Muchas personas mayores en Taiwán consumen estos alimentos a diario creyendo que están obteniendo suficiente proteína animal, cuando en realidad no es así. Esto puede generar sobrecarga en los riñones, dificultades digestivas e incluso acelerar el deterioro físico. Por ello, es fundamental prestar mucha atención. Si tienes personas mayores en casa que están incorporando proteínas a su dieta, o si tú mismo has empezado a consumir huevo, leche de soya, suplementos proteicos o carne, hay 5 errores que deberías evitar por completo. Error número 1. Pensar que basta con comer huevos para cubrir la necesidad de proteínas. Muchas personas aseguran: yo desayuno un huevo, pero ¿sabías que un solo huevo aporta apenas unos 6 gramos de proteína? Para una persona que pese más de 70 kilos, se sugiere ingerir diariamente entre 70 y 90 gramos de proteínas. De acuerdo con las guías nutricionales, los adultos mayores deben consumir entre 1.0 y 1.2 gramos de proteína por cada kilo de su peso corporal. Esto significa, en términos prácticos, que se necesitarían alrededor de 10 huevos al día para alcanzar esa cantidad recomendada. Sin embargo, resulta poco realista que una persona mayor pueda consumir tantos huevos, y además existe la preocupación por el colesterol. Por esta razón, no basta con incluir solo huevos en la dieta. Es fundamental complementar con alimentos como legumbres, yogur, pechuga de pollo o arroz integral, que aportan proteínas de alta calidad y son fáciles de digerir, permitiendo una mejor asimilación por el cuerpo. Área 2. Fijarse únicamente en la cantidad y no en la capacidad de absorción. Una frase muy común entre los mayores es: como bastante, ¿por qué sigo sintiéndome débil? Y es que lo esencial no es cuánta proteína se ingiere, sino cuánto de ella logra realmente ser absorbida por el organismo. Algunas personas mayores presentan una digestión menos eficiente, lo que hace que, aunque consuman carne, no logren descomponerla ni absorberla del todo. Como resultado, experimentan molestias como hinchazón, estreñimiento, acidez estomacal o reflujo. En estos casos, es preferible optar por fuentes proteicas de fácil asimilación, como yogur griego, pechuga de pollo en puré, frijoles negros triturados, leche de soya o arroz integral. Estos alimentos no solo se ingieren con facilidad, sino que se absorben rápidamente en la sangre y contribuyen a la formación de masa muscular.
siendo mucho más eficientes que consumir grandes cantidades de panceta o albóndigas. Tercera área de atención: no acompañar el consumo de proteínas con una adecuada hidratación y electrolitos puede generar un exceso de trabajo para los riñones. Dado que el procesamiento de las proteínas recae en estos órganos, una ingesta insuficiente de líquidos puede aumentar su carga, algo especialmente delicado en adultos mayores, cuya función renal ya suele estar algo reducida. Por ello, ingerir proteínas sin una hidratación apropiada puede representar un riesgo silencioso. Se sugiere que las personas mayores consuman entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos de agua al día, distribuidos en varias tomas. También pueden recurrir a bebidas como agua baja en sodio con electrolitos, caldos calientes, leche de soya sin azúcar o infusiones herbals para favorecer el proceso metabólico. Área 4. Consumir únicamente proteínas de origen animal y dejar de lado la estabilidad y capacidad regenerativa de las proteínas vegetales. Es común que muchos adultos mayores o quienes los cuidan crean que la única fuente de proteínas es la carne. Sin embargo, las proteínas provenientes de plantas suelen tener una absorción más constante y contribuyen a disminuir la inflamación persistente, regular los niveles de glucosa y favorecer una buena digestión. Alimentos como el arroz integral, los frijoles negros, la soja verde y el tofu representan fuentes vegetales de proteína de gran calidad. Combinarlos con porciones moderadas de carne no solo resulta más beneficioso, sino que también cuida la salud física y emocional de los mayores. Esta es la mezcla proteica más adecuada para las personas de edad avanzada. Área 5. Consumir proteínas en momentos poco adecuados puede hacer que sus beneficios se pierdan. Muchas personas ingieren algo de proteína en el desayuno, pero luego se olvidan de incluirla en el resto del día. En realidad, la producción de músculo alcanza su punto más eficaz entre 30 y 60 minutos después de realizar actividad física. También resulta beneficioso consumir una pequeña ración de proteína antes de acostarse, como leche de soja o yogur griego, para apoyar la reparación muscular durante la noche. Lo ideal es incluir proteína desde el desayuno, por ejemplo, combinando leche de soja con arroz integral, y luego en el almuerzo y la cena incorporar fuentes proteicas principales como pechuga de pollo, tofu o soja verde. Antes de dormir, se recomienda un refrigerio liviano con proteína. Solo de esta manera se logra una recuperación muscular óptima. ¿Lo tienes presente? Consumir suplementos de proteína no se trata solo de comer, sino de hacerlo correctamente, en las cantidades adecuadas y de forma que el cuerpo pueda asimilar. Si tú o algún miembro de tu familia está ingiriendo proteínas sin notar mejoría y continúa perdiendo fuerza, es necesario revisar cuidadosamente estos aspectos uno por uno. No permitas que ideas equivocadas comprometan la movilidad y la dignidad durante la tercera edad. Muchas personas creen que basta con tomar suplementos de proteínas, pero en realidad, la capacidad de los músculos para regenerarse y la conservación de la movilidad dependen también de 3 nutrientes fundamentales que con frecuencia son ignorados por los adultos mayores. Si pensamos en las proteínas como los bloques que forman una casa, entonces estos 3 nutrientes serían el cemento, las vigas y los trabajadores de la obra. Sin ellos, la estructura muscular no puede mantenerse firme. El primero de estos nutrientes esenciales es un mineral imprescindible para el organismo, que participa en más de 300 funciones corporales, siendo especialmente importante para que los músculos puedan contraerse y relajarse correctamente. Es común que muchos adultos mayores experimenten calambres en las piernas, sensación de hormigueo en las extremidades, dificultades para conciliar el sueño e incluso una sensación de debilidad al despertar. A menudo comentan, consumo proteínas, pero me sigo sintiendo débil. La causa habitual de esto es la deficiencia de este mineral. De hecho, una encuesta alimentaria realizada en Taiwán reveló que más del 70% de los adultos mayores no alcanzan la cantidad recomendada en su dieta.
Las fuentes naturales más habituales de este nutriente se encuentran en vegetales de hojas verde oscuro, como las espinacas y las hojas de batata, también en frutos secos, cereales integrales como el arroz rojo, legumbres, semillas de sésamo negro, entre otros alimentos. Por ejemplo, la señora Nora, de 72 años y residente en el distrito Songsen de Taipei, solía despertarse por las noches debido a intensos calambres. Consumir proteínas no logró aliviar sus síntomas. Tras un análisis de su alimentación, incorporó a su cena diaria un plato de hojas de batata con garbanzos, y antes de acostarse tomaba un poco de yogur acompañado de polvo de sésamo negro sin azúcar. En tan solo 2 semanas, experimentó una mejora evidente, los calambres disminuyeron y su estado de ánimo mejoró. El segundo nutriente esencial es la vitamina D, que facilita la absorción del calcio y contribuye al buen funcionamiento de la coordinación entre músculos y nervios. La carencia de vitamina D se relaciona con reflejos más lentos, inestabilidad al caminar y una mayor probabilidad de sufrir caídas. En Taiwán, muchas personas mayores presentan niveles bajos de esta vitamina, ya que suelen evitar la exposición al sol y mantienen un nivel de actividad física reducido. La vitamina D no solo se obtiene a través de la exposición solar, también está presente en pescados grasos, la yema del huevo, hongos y leche enriquecida. El señor Sak, residente de un hogar para personas mayores en Kaohsiung, había experimentado una disminución en su movilidad y sufría caídas frecuentes. Su examen reveló una deficiencia grave de vitamina D. Tras recibir orientación nutricional, empezó a consumir pescado graso diariamente y a tomar el sol con mayor regularidad. Pasados 3 meses, no solo mejoró su estabilidad, sino que logró volver a caminar hasta el mercado para hacer sus compras. Con entusiasmo comentó: pensaba que el resto de mis días los pasaría en silla de ruedas. El tercer nutriente esencial es el ácido graso omega 3, reconocido por sus propiedades antiinflamatorias, que contribuye a mantener la integridad de las membranas musculares, estabilizar las articulaciones y favorecer el funcionamiento cerebral. Muchos adultos mayores enfrentan rigidez en las articulaciones y pérdida de fuerza muscular, problemas comúnmente vinculados con inflamación crónica. El omega 3 ayuda a regenerar los músculos, disminuir el dolor y elevar el ánimo. Se encuentra en el aceite de pescado, semillas de chía, nueces y aceite de linaza. Por ejemplo, la señora Judith apenas podía caminar 5 minutos al día debido a un dolor lumbar y debilidad en sus piernas. Su hija comenzó a darle diariamente aceite de linaza junto con leche de soja durante el desayuno. Tras 3 meses, ella misma solicitó unirse a las caminatas saludables organizadas por la comunidad. Los estudios mostraron una reducción significativa en los niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación, junto con una mejora notable en su condición física. Por ello, aunque la proteína es clave, estos 3 nutrientes, magnesio, vitamina D y ácidos grasos omega 3, resultan indispensables para convertir la proteína en músculo. Sin ellos, sería como intentar construir una casa sin cemento ni hierro. Sin importar cuánto se consuma de proteína, los músculos no lograrán mantenerse firmes. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Espero que tú y tus seres queridos disfruten de un cuerpo sano y vigoroso, con pasos estables y confiados. Que la etapa de la vejez esté colmada de alegría y respeto, y que siempre estén rodeados de amor y cuidado, para vivir cada jornada con libertad y plenitud. Cuídate mucho y que la felicidad esté presente en tu vida siempre. Amor, ¿vas a beber otra vez hoy? Ayer también lo hiciste. Ah, estofado de berenjena. Sí, y esos mariscos al vapor también lucen exquisitos, van perfecto como acompañamiento para una copa. ¿Te suena familiar esta charla en tu hogar? La semana pasada, una seguidora me compartió su inquietud: a mi esposo le encanta el alcohol, y cada vez que ve un plato nuevo en la cena, lo interpreta como una excusa para tomar.
pero últimamente no se ve bien y estoy empezando a preocuparme por su bienestar. ¿Podrías explicarme cómo se puede beber de forma más sana? Esta situación es bastante habitual en muchos hogares. Sobre todo en nuestra generación, es algo muy frecuente. Si les sugerimos que dejen el alcohol por completo, muchos responden que sin eso la vida pierde sentido. Pero si no decimos nada, el temor por su salud se vuelve constante. Hoy quiero compartirles algo que realmente los va a sorprender. De acuerdo con una investigación llevada a cabo durante 2 décadas por la Escuela de Medicina de Harvard, modificar la forma en que se consume alcohol puede disminuir hasta en un 80% sus efectos perjudiciales sobre la salud. ¿Un 80%? Es un número impresionante. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir cómo seguir bebiendo sin necesidad de renunciar al alcohol y, al mismo tiempo, proteger tu bienestar. Además, vas a conocer recomendaciones simples que podés empezar a aplicar desde mañana mismo. Lo mejor de todo es que tus seres queridos ya no tendrán que angustiarse por tus hábitos con la bebida. Mucha gente cree que el alcohol siempre daña el organismo. Sin embargo, expertos médicos de renombre internacional sostienen una opinión distinta. Por ejemplo, en Francia el vino es parte del día a día, y aún así los índices de enfermedades del corazón son bajos. Algo similar ocurre en las zonas del Mediterráneo. ¿Cuál es el secreto? La forma en que lo consumen. La información que compartiré hoy está dividida en 3 partes. Lo que hay que hacer antes de beber. Lo que hay que tener en cuenta mientras se bebe. Cómo cuidarse después de beber. Todas las recomendaciones son valiosas, pero lo que haces antes de beber es lo más determinante. Solo con prepararte adecuadamente, notarás un cambio enorme en cómo te sentirás al día siguiente. ¿Empezamos? Vamos a revisar con detalle qué conviene hacer antes de consumir alcohol. ¿Realmente es necesario prepararse antes de beber? La respuesta es sí, y ahora te lo explico. ¿Alguna vez has tomado alcohol sin haber comido nada? A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones. Sobre todo después de una jornada de trabajo, cuando llego agotada, a veces no ceno y simplemente abro una cerveza, y me embriago con mucha facilidad. ¿Sabes por qué no es recomendable beber con el estómago vacío? Más adelante descubrí que puede ser bastante riesgoso. Cuando consumes alcohol sin haber ingerido alimentos, este pasa directamente del estómago al intestino delgado, lo que acelera su absorción hasta 3 veces más de lo normal. Es como si el alcohol viajara por una autopista sin frenos. Por eso, aunque la cantidad que tomes sea la misma, el efecto es más rápido y tu hígado tiene que esforzarse mucho más. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos adecuadamente antes de consumir alcohol? La respuesta es bastante simple: ingiere algo unos 30 minutos antes de empezar a beber. No es necesario que sea una comida completa. Puede ser un vaso de leche, una banana o incluso un huevo. En mi caso, últimamente suelo comer un pedazo de queso en casa. Las proteínas y las grasas presentes en el queso ayudan a proteger el revestimiento del estómago. Pero hay algo todavía más esencial que comer algo antes. ¿Sabes qué es? El agua. Tal vez pienses, ¿agua? Pero sí, es fundamental. Toma suficiente agua antes de comenzar a beber alcohol, al menos un vaso. ¿Y por qué es tan importante el agua? Porque el organismo necesita una buena cantidad de líquido para poder metabolizar el alcohol. Es como cuando lavas la ropa, necesitas bastante agua. Si te hidratas previamente, el hígado podrá manejar el alcohol de forma más eficiente. Por eso, la borrachera es menos intensa y el malestar del día siguiente también se reduce considerablemente. De hecho, cuando puse en práctica esta técnica, noté una diferencia muy clara. Antes, con solo una botella de soju ya terminaba con un fuerte dolor de cabeza al otro día.
Pero ahora, si bebo agua y como algo antes de empezar a tomar, me siento mucho más aliviado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ahora bien, hablemos sobre las vitaminas. ¿Sabes cuál es la más clave en este caso? La vitamina B. Tal vez te preguntes, ¿para qué sirve la vitamina? Pero lo cierto es que tiene un papel fundamental. Cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, se utiliza una cantidad significativa de vitamina B, sobre todo la B1. ¿Y qué ocurre si tienes una deficiencia de esta vitamina? Lo más probable es que al día siguiente sientas un cansancio extremo, dificultad para pensar con claridad y estés mucho más irritable. Por eso, antes de consumir alcohol, resulta muy beneficioso tomar un multivitamínico o ingerir alimentos que contengan vitamina B, como el cerdo o los huevos. Te compartiré lo que yo hago. Últimamente, antes de beber, preparo un huevo frito. El huevo aporta proteínas y además vitamina B. Después, bebo un vaso de agua. Y con eso ya estoy listo. Puede que pienses, qué fastidio hacer eso cada vez. A mí también me ocurría al principio. Pero inténtalo solo durante un mes.